En semanas pasadas hemos estado hablando acerca de un plan. ¿Usted se acuerda de qué estamos hablando? ¿Cómo se llama el tema, la serie que hemos estado hablando en estas últimas semanas? ¿Alguien se acuerda? Así es. El plan de Dios para empoderar al hombre. Dígale a su compañero, por favor, que está ahí a su lado. El plan de Dios para empoderar al hombre. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, este plan es un plan que ha llevado muchos siglos. A causa de la caída, la desobediencia del hombre, el plan original de Dios se vio truncado. El deseo original de Dios de empoderar al hombre, de darle fuerza, de darle un propósito, de darle una razón para vivir, de darle su misma naturaleza, de darle todos los recursos que Dios tenía, para que el hombre pudiera ser como Él y pudiera hacer como Él, se perdió. Entonces Dios tiene que implementar un plan emergente. Dígale a su compañero, un plan emergente. En ese plan emergente, Dios lleva a cabo varias etapas en este plan. Este plan empezó el mismo día, en el mismo momento en que el hombre cae en pecado en el huerto del Edén. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que en el momento en que Dios está diciéndole a la serpiente, maldiciendo a la serpiente a causa de haber engañado a Adán y a Eva, ¿sí? El hombre y la mujer son echados del huerto del Edén a causa de esta situación. Sin embargo, antes de que eso suceda, Dios les da una promesa. Esa promesa es: yo los voy a rescatar de esta situación. Génesis 3:15 dice que Dios pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Qué significa simiente? La descendencia. Es decir, vendría alguien de la descendencia de la mujer, y es interesante porque no dice la simiente o la semilla o la descendencia del hombre, dice de la mujer. ¿Por qué? Esto me encantó. Porque se está refiriendo a Jesús. Y de María nacería el Salvador, pero no sería engendrado por ningún hombre, sino que sería engendrado por el mismo Espíritu de Dios, según dice Lucas capítulo 2. ¡Wow! Entonces, Dios decide poner en marcha un plan, le hemos llamado un megaplan, porque este megaplan abarcó muchos siglos. La primera etapa en este plan, ya lo comentamos en semanas pasadas, es perdón y redención. A través del perdón, las personas pueden acercarse de nuevo a Dios y no solamente pueden restablecer su relación con Él, sino que Dios nos incluye en su familia. ¡Wow! Esto es increíble. La segunda etapa del plan es que Dios pudiera darle al hombre de nuevo, dígale a su compañero, de nuevo. Dios le diera al hombre de nuevo su misma naturaleza. Y me gusta mucho poner este ejemplo, aunque algunos se ríen. ¿Cuántos saben que mis hijos están bien guapos? ¿Sí? Bueno, aunque no levanten la mano, yo sé que sí. ¿Sí? Porque los padres transmitimos a nuestros hijos las características genéticas. No tiene usted que esforzarse. Imagínese usted que diga: yo quiero que mi hijo nazca como mi esposa, y se esfuerza para que así sea. No es así. Es algo natural, es algo que fluye, sin que usted se dé cuenta o sin que usted se esfuerce para eso. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Dios decidió restaurar en usted su misma naturaleza, para que no tuviera que esforzarse, para que fuera un proceso natural, que usted empezara a parecerse cada vez más a su papá. ¡Wow! Increíble. Y la tercera etapa, que empezamos a ver la semana pasada, hablamos de que Dios le dio al hombre una nueva posición. Dígale a su compañero, una nueva posición. ¿Qué es esto? No solamente Dios nos perdonó, nos restauró, nos redimió, nos incluyó en su familia, nos adoptó como sus hijos, restauró en nosotros su misma naturaleza, para que tuviésemos la manera correcta, o que tuviéramos lo necesario para poder empezar a ser como Él y a poder actuar como Él. ¿Cuántos saben que Dios gobierna?
Dios te dio a ti la oportunidad de gobernar lo que está a tu alrededor. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, y le dijo Dios al hombre, y bendijo Dios al hombre, y le dijo: fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojuzga y señorea. Eso dice la Biblia. ¿Por qué Dios le pide a Adán originalmente que sea fructífero? Ya lo hemos comentado. ¿Qué significa fructífero? Productivo. En palabras actuales sería productivo. ¿Por qué Dios le pide a Adán que sea productivo? Porque Dios mismo es productivo. ¿Cuántos creen que Dios es productivo? Entonces Dios primero lo bendice. Por favor, observe lo que dice el versículo Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y después de esto les pidió que fueran fructíferos, productivos, multiplicadores, que sojuzgaran. ¿Qué dijimos que era sojuzgar? Que pudieran tener el poder para controlar lo que está a su alrededor. ¿Sí? ¿Sí le queda claro? Y al final Dios le pide al hombre que sea señoreador, que gobierne. ¿Por qué Dios le pide al hombre que gobierne? Porque Dios gobierna. En ese mismo sentido, Dios restauró en usted su naturaleza para que usted pudiera de nuevo ser ubicado en la idea, en el deseo original de Dios, de que usted fuera bendecido para poder ser fructífero, productivo, para que usted pudiera ser multiplicador, para que usted ahora, en el 2018, usted pudiera ser una persona que pueda sojuzgar, tener control de las circunstancias a su alrededor y que usted pueda gobernar, porque ese es el plan de Dios. Pero para esto, Dios puso en marcha la tercera etapa del plan, que es: Dios nos dio una nueva posición, y esa posición se llama justicia. La semana pasada estuvimos empezando a hablar de esto. Recordará usted que le empecé a platicar acerca del ejemplo del niño que fue adoptado, ¿sí se acuerdan? Ese niño que fue adoptado ya está dentro de la casa de los papás, ya empieza a vivir, a experimentar que su papá le ha cambiado la vida. Ahora vive en una nueva casa, tiene un nuevo cuarto, tiene sus propias cosas, su closet, tiene muchas cosas que su papá le ha proveído. Pero en ese proceso en el que está descubriendo todo lo que ahora posee, todo lo que ahora ha cambiado en su vida, su papá lo invita a conocer la empresa de la familia. En ese momento que el niño llega a la empresa del papá, el papá ha organizado junto con los empleados de la empresa una fiesta. Es una fiesta para que toda la gente conozca a su hijo. Y en ese momento, en un lugar amplio, ¿cómo podemos decir? Como una bodega preparada con muchas sillas, iluminación, música de fondo, el papá ordena que traigan su silla. Imagínese un sillón así de dueño. ¿Cómo será el sillón del dueño? De piel, no sé cómo explicar. Imagíneselo usted, el sillón del dueño, el que él tiene en su oficina, donde él se sienta. Y manda que lo traigan y lo pongan al frente, donde están todas las personas. El papá está al frente, está parado frente a ese sillón, y manda a llamar a su niño. Ven, hijito. El niño tímido, le da pena, no quisiera pasar. Y su papá le insiste: hijito, ven. Tímidamente el niño se empieza a acercar, llega donde está su papá, se voltea así, porque está penado. El papá se sienta en su sillón de dueño, y entonces carga a su niño y lo pone en su regazo. ¡Wow! ¿Para qué hace eso? Una pregunta para usted: ¿quién se puede sentar en ese sillón? Nadie puede sentarse en ese sillón sino el dueño, su esposa y su hijo. ¿Por qué? Porque ese sillón del dueño de la empresa. Nadie tiene derecho a poder estar en ese lugar sino el hijo. Y él quería que toda la gente en la empresa se diera cuenta que él estaba empoderando. Por favor, repita conmigo: empoderando. Delante de la vista de los demás,
Él estaba dándole a su hijo un lugar diferente, una nueva posición delante de todos los demás. Recordará usted que este niño era huérfano. Hasta hace muy pocos días vivía en un albergue, no tenía familia. Es una revolución emocional en la cabeza, en el corazón, en las emociones de este niño. Sin embargo, aunque no lo entienda, dígale a su compañero, aunque tal vez no lo entienda, aunque tal vez todavía no le caiga el 20, Dios ya le había dado, su padre ya le había dado una nueva posición. ¿Esto es cierto o no es cierto? Tal vez usted no entienda, tal vez no nos ha caído el 20 aún. Estamos en el proceso de redefinir nuestra propia imagen. Sin embargo, esto no significa que lo que Dios le ha dado a usted, esta herencia de justicia, no esté ya aplicada en su vida. ¡Wow! El día de hoy quisiera continuar con esto. Recordará usted que comentamos la semana pasada que la ley ofrecía, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ofrecía una oportunidad. Esa oportunidad era para salir de la condición del hombre. ¿Cuál condición? También recordará usted que hemos mencionado que a causa de la desobediencia del hombre fueron echados del huerto del Edén, y todas las generaciones posteriores a Adán y Eva llevaban la misma carga genética. Su naturaleza había cambiado. De haber recibido una naturaleza como la de Dios, de haber recibido esa naturaleza y que produjera una profunda relación con Dios, y que a su vez produjera tener todos los recursos de Dios y tener un gran propósito, un gran destino, todo eso cambió. Y todas las generaciones de Adán y Eva traían una nueva naturaleza. ¿Cuál era? La naturaleza de aquel a quien se sometieron. Una naturaleza egoísta, una naturaleza ventajosa, de desobediencia, una naturaleza de ser individualista. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, tenemos esa naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo, este plan se pone en marcha en tu vida. Dios te perdona, Dios te redime, Dios te incluye en su familia, empieza a hacerte entender que Él ha cambiado tu naturaleza, empieza a sembrar en ti semillas de fe para que tú creas que en el momento que lo recibiste, en ese momento, tú ya tienes una nueva naturaleza en Él. Y además de eso, empieza a hacerte saber que a pesar de que nosotros no podíamos alcanzar el estándar de la ley, es decir, teníamos que obedecer toda la ley, todo el tiempo, los más de 600 mandamientos en la ley, tenían que ser obedecidos todos los días, a cada momento, a cada latido de tu corazón, sin fallar una sola vez. Esa era la oportunidad de la ley. Y cuando hiciéramos esto, alcanzaríamos un estado, un estatus. Vamos a verlo, por favor. Acompáñenme a Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25 establece claramente la ley. ¿Cuál era el estado que podíamos recibir si obedecíamos todos sus mandamientos? ¿Cómo dice, por favor? Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Gracias. Fíjese bien lo que la Biblia dice. Tendremos justicia. ¿Esa palabra qué significa? La semana pasada lo enseñamos. La palabra justicia tiene dos connotaciones, una en hebreo y una en griego, al menos. Tiene otras más diferentes connotaciones. Sin embargo, el versículo que estamos hablando, o el tema que estamos hablando, viene de dos raíces, una hebrea y una griega. La primera raíz hebrea es sadak. Este versículo que usted está leyendo, la ley que dice, tendremos justicia. Esa palabra en hebreo es sadak. Y la palabra es traducida como justicia, sin embargo, su significado literal es absuelto.
¿quién necesita ser absuelto de algo? Aquel que está siendo acusado por una autoridad judicial. ¿Hay alguna persona que sea abogado acá? ¿Sí? ¿Quién necesita ser absuelto? No necesariamente alguien que está siendo condenado, alguien que está siendo acusado por una autoridad judicial. ¿Es correcto? ¿Sí? El otro significado está en el Nuevo Testamento, es en griego, y la palabra es dikaios. La palabra dikaios en griego es traducida como justicia. Sin embargo, su significado literal es inocente. ¿Quién necesita ser nombrado inocente? Es el mismo concepto. Alguien que está siendo juzgado, alguien que está siendo acusado por una autoridad judicial de un delito. Él necesita con urgencia que la autoridad, el juez, lo nombre inocente para salir libre de esa situación. ¿Se me está explicando? Es el mismo caso. El versículo que leímos, Deuteronomio 6:25, dice: tendremos entre paréntesis la oportunidad de ser nombrados absueltos, de ser declarados inocentes, si obedecemos todos. Repita conmigo, todos. Y cuando decimos todos es todos, todo el tiempo. Nosotros no podíamos hacer esto. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús vino por varias razones. La primera razón, como fue la etapa número 1 de este plan, Él vino para morir en la cruz, para ser el sustituto legal en nuestro lugar. ¿Se acuerda el borreguito que ponía la persona la mano sobre la cabeza del borreguito, confesaba sus pecados, el intercambio? Mis pecados simbólicamente pasaban al animal inocente, y la inocencia del animal, es decir, que no había cometido pecados, era simbólicamente transferida al hombre pecador en ese intercambio, y la persona era perdonada. En ese mismo sentido, Jesús fue enviado para morir en tu lugar, para que tú pudieras ser perdonado, redimido, a causa de recibirle en tu corazón. Wow. Sin embargo, no era todo el plan. Era una pequeña parte del plan. La otra gran parte del plan es que en esta etapa 3, Dios deseaba no solo perdonarte, no solo redimirte, incluirte en su familia. Dios no solamente deseaba restaurar en ti su misma naturaleza para que fueras productivo, para que pudieras sojuzgar, controlar, gobernar. Además de eso, Dios quería darte de nuevo, quería reubicarte en una nueva posición. ¿Para qué? Para que tuvieras la oportunidad de ser reinstalado, de poder ser puesto de nuevo en el lugar que Dios había deseado para ti. ¿Cómo podía ser posible esto? A través de ser perdonado, redimido, recibir de nuevo su naturaleza. Pero la etapa 3 es el momento en donde Dios empieza a empoderarte. ¿Cómo? Dándote una nueva posición. La ley ofrecía esta oportunidad, sin embargo el hombre no podía tomarla. Entonces Jesús vino al mundo para obedecer la ley. Dígale a su compañero: Jesús vino al mundo para obedecer toda la ley. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir el beneficio de su obediencia. ¿Cómo está eso? Si Él fue el que lo logró, Él fue el que obedeció toda su vida, Él es el que obtuvo el estado de justicia que la ley ofrecía. Sí, pero la Biblia dice, fíjense bien, Romanos 6:23, es un versículo que usted debería saber de memoria. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa dádiva? Regalo. Es un regalo. Dios no solamente decidió darte vida eterna, sino que Él decidió darte, regalarnos una gran herencia. Y la primera parte de esa herencia es salvación, perdón, redención, su misma naturaleza, pero también hay una larga lista de cosas que Dios tiene para regalarnos. Imagine usted
que cuando usted recibe a Jesús, recibe usted una caja enorme, más grande que mi estatura. Digamos que soy de estatura promedio. Más grande la caja. Enorme, con un gran moño, color rojo, como si fuera una caja de regalo. Y usted tiene que acercar una escalera para recargarla en esa caja. Se sube, abre la caja y se da cuenta que hay un papel largo así, que trae un sello en la esquina de arriba a izquierda. Y vienen muchas cosas escritas ahí, una lista de cosas. Y arriba dice testamento. ¿Alguien ha recibido alguna vez un testamento? ¿Ha sido favorecido con un testamento? ¿Sí? Cuando usted recibe eso de parte del juez, ese es un documento legal. ¿Cómo se llama ese documento? Testamento. ¿Por qué la Biblia que usted trae en la mano? Bueno, a lo mejor algunos traen electrónica en su teléfono, pero la Biblia que usted puede agarrar en su mano, este libro, está dividido en dos partes. ¿Cómo se llaman? ¿Y por qué no se llama parte 1 y parte 2? Parte antigua y parte nueva. ¿Por qué? Quiere que usted observe, ¿sí? ¿Por qué? Es algo interesante. Ok. Exactamente, fíjese bien. Ese documento, ese libro, es un documento con carácter legal. ¿Por qué? Porque habla de una gran herencia que Dios tiene para sus hijos. Wow. Jesús vino a cumplir la ley para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de ser incluidos en este testamento, de poder recibir todos los méritos que Él ganó con su esfuerzo, con su obediencia. ¿Cuál es ese mérito? Es la justicia. Dios empodera al hombre a través de darle una nueva posición. Y esa posición es la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es decir, no las vas a tener que buscar. Ellas te van a perseguir. ¿Qué es lo que dice David en el Salmo 23? Último versículo del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque él entendía este concepto. Esto es una consecuencia de la justicia. Dios te da una nueva posición. ¿Para qué? Para que tú puedas obtener este estado de justicia y tú puedas tener la oportunidad de que el cielo esté abierto sobre ti. El versículo 12 es un versículo que los judíos conocen muy claramente, porque es un versículo que habla acerca de una gran bendición. Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El cielo. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para hacer caer su lluvia sobre todo trabajo de tus manos. ¿Para qué? Para bendecirte. ¿Cuál es la razón? Una de las muchas razones por las cuales Dios te quiso dar esta nueva posición de justicia. Para que tú heredaras, para que yo pudiera heredar este estado de justicia que Él ganó con su esfuerzo y su obediencia, para que tú y yo tuviéramos un cielo abierto permanente, 24 horas, 7 días en la semana, todos los días del año. ¿Qué significa esto? Significa que ahora no solo he sido incluido en su familia, ahora no solamente soy su hijo, y tal vez no lo sienta, pero ahora he recibido una gran herencia, he recibido un testamento en donde yo soy beneficiario. ¿Para qué? Para que las consecuencias positivas de la ley, es decir, todas las bendiciones que son consecuencia de la obediencia que Jesús ganó en la cruz, vengan ahora sobre nuestras vidas. Es decir, la vida es diferente cuando el cielo está abierto. Es una buena frase de nuestro pastor Richard. Por favor, dígale a su compañero: la vida es diferente. La vida es diferente cuando el cielo está abierto. Imagine usted que usted nunca ha escuchado esto. Tal vez mucha gente lo ha escuchado, pero si usted nunca lo ha escuchado,
cuando llegó el momento en que yo oí por primera vez esto, se me abrió un mundo, una perspectiva que no conocía. Nuestras vidas cambiaron totalmente, porque pudimos darnos cuenta que a través del sacrificio de Jesús recibimos un estado, recibimos una nueva posición de bendición que implica o que produce un cielo abierto. ¿Recuerda usted el ejemplo del niño que mencionamos hace un momento? Una pregunta para usted. Ese niño, de ser huérfano y ahora haber sido adoptado legalmente por una familia, ¿esto implica que tuvo en su vida un cambio de estado civil? Voy a preguntarlo de nuevo. ¿El niño que fue adoptado sufrió un cambio de estado civil, sí o no? ¿Los abogados? ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque era un niño huérfano, vivía en un albergue y ahora un juez certificó en esa acta de adopción, el papá firmó, puso su huella digital tal vez, el juez firmó al calce en la parte de abajo, en la última hoja, dice doy fe, pone su firma y el sello de la notaría, y eso valida ese proceso legal. Es decir, ese niño sufrió un cambio de estado legal. Ya no es huérfano, ahora es parte de una familia. Tal vez lo entienda o no lo entienda, tal vez lo sienta o no lo sienta, pero legalmente, dígale a su compañero, legalmente es hijo. En ese mismo sentido, usted y yo estamos acostumbrándonos a este nuevo estado civil que hemos recibido de ser hijos de Dios. Nos estamos acostumbrando a la idea de que ahora, a causa de los méritos de Jesús, tenemos un cielo abierto. ¿Qué significa esto? Una gran herencia. Una gran herencia. Por favor, lea conmigo Romanos capítulo 5, verso 19. ¿Cómo puedo recibir esta herencia que Dios tiene para mí? Escucho que hablan de herencia y hablan de una nueva posición y todo esto, pero yo quisiera saber, ¿cómo puedo recibir esta herencia que Dios tiene para mí? A través de recibir los resultados de la obediencia que Jesús produjo. Es decir, a través de recibir esa justicia, ese nuevo estado de justicia. Fíjese bien lo que dice Romanos 5:19. El apóstol Pablo está enseñando una verdad profunda a los romanos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque así como en la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Wow, gracias. Fíjese bien lo que la Biblia dice. Porque de la misma manera que los muchos fueron constituidos pecadores a causa de la desobediencia de un hombre, ¿de quién estamos hablando? De Adán y Eva, de Adán en este caso. De la misma forma, los muchos que crean en Jesús serán constituidos dicaios. Esa palabra justos que usted vea en ese versículo es dicaios en griego, y esa palabra significa inocente. Quisiera que me diera la oportunidad de leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Es un poquito más amplio el sentido. Dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Wow. Esta es una nueva posición para ti. Es una nueva posición, es un lugar de privilegio que Dios nos da a nosotros. Ahora, ¿cómo funciona esta justicia? Como que ya más o menos me está cayendo el 20 de que Dios nos dio una nueva posición. ¿Y eso cómo funciona? Dirían en el rancho de mi abuelita, ¿y con qué se come? ¿Cómo funciona?
quiero darle un ejemplo, por favor, para que a usted le quede claro. Vamos al Antiguo Testamento, libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 28, Dios le da instrucciones a Moisés. En esas instrucciones hay unas palabras interesantes que tenemos que rescatar para que nos puedan servir como un ejemplo para entender lo que estamos hablando. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Éxodo 28, 2. Y después nos vamos a brincar en el mismo capítulo 28 al versículo 43. Éxodo 28, 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Versículo 43, por favor. Y estará sobre Aarón y sobre sus hijos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Gracias. Fíjese bien, le voy a explicar. Éxodo 28:2 dice que le da una orden Dios a Moisés: le vas a confeccionar a tu hermano Aarón unas vestiduras sagradas. Y hay una frase que dice ese versículo 2: para honra y hermosura. Esa honra y hermosura eran ¿para quién? Sí, para que él las vistiera. Pero esa hermosura estaba visible o era hermoso a los ojos de Dios. ¿Quién fue el que dio el diseño? Dios. Dios le mencionó detalladamente cómo quería, Dios le mostró exactamente el diseño como quería él que fuera confeccionado. Pero ese diseño, Dios mismo dice, será para honra y hermosura. ¿Para quién? Para él. Es decir, a los ojos de Dios, esas vestiduras representaban algo: honra y hermosura. Y el versículo 43 dice que tendrán que ponerse esas vestiduras Aarón, el sumo sacerdote, cada vez que entre en el tabernáculo. ¿Para qué? Fíjese bien la última parte del versículo 43. Para que no lleven pecado y mueran. A ver, espérame. ¿Estás diciendo que ponerse esa ropa le salvaba la vida? Sí. Wow. ¿Por qué? Es algo bien interesante. Fíjese bien, en el tabernáculo, ya lo explicamos en semanas pasadas, había lo que llamábamos el atrio, que era básicamente el patio de afuera. Después estaba la tienda de campaña, que era como una casa que se montaba. Y en esa casa, en ese tabernáculo, había dos recámaras. La primera parte era el lugar santo, en donde todos los sacerdotes podían entrar con sus vestiduras sagradas, ¿sí?, a entrar a ministrar, a hacer la labor que Dios les había dado. Pero al fondo, el último cuarto se llamaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar, donde solamente estaba el arca del pacto, porque cualquier persona que entrara ahí moría. Estaba en ese lugar la misma presencia del Dios Santo. Dios estaba ahí habitando, encima de la tapa del arca del pacto, que tenía dos ángeles labrados de oro, con sus rostros hacia abajo en señal de adoración, de rendición, y sus alas se tocaban casi una con la otra, dejando un pequeño espacio en medio. Y cuando el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, le tenía permitido Dios entrar, tenía que usar estas vestiduras sagradas que eran de honra y hermosura. ¿Para qué? Para que no muriera. Fíjese, era tan complicado esto, era tan peligroso, que la Biblia dice que al sumo sacerdote le amarraban una cuerda en el tobillo, un mecate, vamos a decirlo así, mexicanamente hablando, un mecate. El sumo sacerdote tenía que pasar por debajo del velo, que era un velo que medía más de 60 centímetros de ancho, pesado. Prácticamente tenía que arrastrarse por debajo del velo para llegar al lugar santísimo, llevando en su mano una vasija con la sangre de las víctimas
con la sangre del becerro o del borrego sacrificado, para rociarlo sobre la tapa del arca del pacto. Ese era el rito. Pero si la persona entraba, aunque trajera, aunque fuera el sumo sacerdote, si venía con pecado, la persona moría. Y entonces, si dejaban de escuchar la oración, si dejaban de escuchar los demás, el mover de la persona que estaba en el lugar santísimo, sencillamente les tiraban al mecate y lo sacaban muerto. Nadie podía entrar ahí. Pero fíjese bien lo que el versículo dice: le pondrás a tu hermano Aarón y a sus hijos después de él, ¿sí?, que le van a suceder como sumo sacerdote, estas vestiduras sagradas, para que pueda entrar en la misma presencia de Dios y no muera. ¿Cómo es que esa ropa podía hacer que no muriera? Eso es lo interesante. Le voy a decir por qué. Porque esa ropa, esa vestidura sagrada, ¿sí?, delante de Dios era de honra y hermosura. Esas palabras significan que Dios las aceptaba. ¿Sí le queda claro? Esa honra y hermosura, esas vestiduras sagradas, representan el manto de justicia que Dios ha puesto sobre usted. Por esa razón, cuando usted va delante de Dios, Dios lo huele a usted y usted huele a Jesús. Dios lo ve a usted y él ve a Jesús. Dios lo abraza a usted y usted se siente como Jesús. Dios lo escucha a usted y él escucha a Jesús. ¿Por qué? Porque usted ha sido envuelto en un manto de justicia. Zacarías capítulo 3, lo vimos hace algunas semanas, nos habla acerca de esto. Zacarías 3, es interesante este versículo. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y en este capítulo 3, la Biblia dice que Zacarías recibe una visión. En esa visión, él ve al sumo sacerdote de su tiempo, a la persona en autoridad de su tiempo, que era Josué, se llamaba Josué. Y entonces ve al mismo diablo, el chamuco, el chanclas, delante del trono de Dios, acusando a Josué. Vamos a leerlo, por favor. Si alguien puede leer Zacarías 3, versículos 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gracias. Una pregunta: ¿quién está hablando acá? ¿Quién? Fíjese bien cómo dice el versículo 1. ¿Quién dice que es el que está delante del diablo y delante del sumo sacerdote? ¿Quién? El ángel de Jehová. ¿Quién es ese? Representa a Jesús en el Antiguo Testamento. Es decir, es Dios mismo. ¿Sí? Dios mismo en esa visión le está declarando algo importante al profeta. ¿Para qué? Para que él se lo diga al sumo sacerdote Josué. Es un mensaje de Dios directo para la persona en autoridad. Y ese mensaje es: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir, wow, de ropas de gala. ¿No le suena a usted a eso una vestidura sagrada de honra y hermosura? Es el mismo concepto. ¿Qué es lo que te hace que puedas estar delante de Dios? ¿Sí? Ser declarado inocente. Justicia. Ese estado de justicia, según este versículo, es una vestidura de honra y hermosura, es una ropa de gala que Dios te ha hecho vestir a ti para declararte inocente y que puedas ser llamado su hijo. Yo no escucho a nadie gritando, ni aplaudiendo, ni ¡wow! ¡Yupi, hurra! Nada de eso.
quiero que usted se dé cuenta de una cosa. Si escarbamos un poquito en este versículo, Zacarías 3:4, el versículo dice: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esta frase, en el hebreo, vestir de ropas de gala, tiene una implicación. La palabra base en esta frase, vestir, viene de un vocablo hebreo, que significa envolver. ¿Qué significa la palabra envolver? Vamos a suponer, supongamos que es un iPhone X Plus, que todavía ni siquiera sale, pero es un iPhone X Plus, ¿sí? Y yo voy a tomar esto y lo voy a poner encima. ¿Esto es envolver? ¿No? ¿Por qué? Porque por acá está abierto. Envolver sería esto. ¿Esto es envolver? La Biblia dice que Dios lo ha hecho a usted así. Le ha envuelto en su justicia. Dígame usted de dónde está el acceso acá. ¿Por dónde se puede meter? Nadie se puede meter aquí. Nadie puede llegar a usted. El mismo diablo no tiene ningún poder para venir a meter su mano con enfermedades, con problemas, ninguna cosa. Usted no es vulnerable delante de las circunstancias en este mundo, porque la Biblia dice que usted ha sido envuelto en su justicia. No escucho a nadie gritar. Es algo tan poderoso, que puede cambiar la vida de una persona. Si usted ha estado pensando en algún momento de su vida, a causa de situaciones que ha vivido, las cosas nunca van a cambiar, las cosas nunca van a ser igual, déjeme darle una buena noticia. Jesús nos ha dado una nueva posición, y esa posición es venir a sentarnos en el regazo del dueño cuando todos los demás están observando. Él nos ha dado una posición de autoridad, y en esa posición de autoridad hemos recibido una gran herencia. Hemos sido envueltos en sus méritos, hemos sido envueltos. No hay acceso contra nosotros, según la Biblia, porque hemos recibido su justicia. Esto es lo que empieza a empoderar al hombre y a la mujer. La Biblia dice en Isaías 61:3 que Dios le habla a los enlutados de Sión. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Sión. Fíjese bien, vamos a sacar este versículo, Isaías 61:3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Por favor, no levanten la mano en lo que voy a preguntar. ¿Estamos de acuerdo? No levanten su mano. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos a nosotros mismos los afligidos? Es que usted no sabe todas las cosas que he tenido que vivir en los últimos años. Ya no veo la puerta. Mire, por favor, disculpe lo que voy a decir. Ya nada más falta que venga un perro y se me arrime aquí. Haga de cuenta como en las caricaturas, que va la persona caminando y una nubecita negra con rayos lloviendo encima de la persona le persigue para donde va caminando. ¿Sí? El versículo dice: Dios ha ordenado que a los afligidos, a los enlutados de Sión, se les dé una nueva posición de justicia, un manto de justicia, para que sean llamados árboles que dan sombra y que dan fruto, productivos. ¡Wow! Dios te ha puesto a ti y ha decidido
que tú seas puesto como un árbol. Qué interesante. ¿Y esto para qué? Una pregunta. Vamos a tomar un tipo de árbol. Los que saben esto ya lo han escuchado. Siempre utilizamos un árbol que nos encanta, un árbol de manzanas, un manzano. Una pregunta. Digamos que sembramos una semilla de manzana. Empezamos a regarla, a abonarla, le pagamos a alguien para que durante todo un año esté cuidando ese arbolito. Regresamos después de un año y ya el arbolito tiene, ¿qué le gusta? 50, 60 centímetros de alto. Y empezamos a buscarle manzanas. ¿Tendrá manzanas? ¿No? Ok, vamos a darle chance. Volvemos a pagar otro año. Regresamos después del segundo año. El árbol ya está un poco más alto que yo, en estatura. Y empezamos a buscarle manzanas. ¿Tendrá manzanitas? Ok, bueno, vamos a darle otra chance. Otro año. Regresamos al tercer año y el árbol es un árbol mucho más grande. ¿Encontraremos manzanas? Posiblemente sí, posiblemente no. Imagina usted que no encontramos manzanas todavía. ¿Será manzano ese árbol? Sí. A lo mejor nos equivocamos y era plátano, o a lo mejor era un papayo, o a lo mejor era, no sé, una vid o algo. No sé. No te equivocaste, es manzano. Entonces, ¿por qué no tiene manzanitas? Déjenme decirle por qué. Dios ha puesto en ti una semilla de justicia y te ha hecho como un árbol. Te ha plantado y has nacido en una buena tierra. Pero tal vez al cabo de algunos meses, un año, tú vas a querer tener el fruto de justicia en tu vida que ves en las demás personas y te puedes empezar a sentir raro, incómodo, porque no encuentran fruto en ti. No importa. Déjame decirte algo. Dios decidió que tú fueras hecho manzano. Y no importa que aún no tengas fruto, tarde o temprano empezarás a producir el fruto de justicia que Dios ha puesto en ti. Una pregunta, ¿el árbol de manzana tiene que esforzarse para producir manzanitas? Como decíamos, y de repente una manzanita, ¿es así? No. Fíjese bien, si el árbol tiene una buena tierra, tiene agua y tiene sol, de una manera automática, sin esforzarse, en base a su diseño, tarde o temprano empezará a producir frutos, según fue diseñado. Es decir, el manzano, tarde o temprano, empezará a producir manzanas. Tú que eres una persona, nosotros que hemos sido empoderados por Dios, que hemos recibido una nueva posición que es su justicia, y tal vez ahorita no puedes ver en ti los cambios que tú quisieras ver. Eso no importa. Lo que importa es que tú cuides tres cosas. Tú necesitas una buena tierra. Esta iglesia es una buena tierra donde sembrarte tú y tu familia. Si tú tienes agua, ¿qué significa agua? El alimento de su palabra. Si tú tienes el agua que representa la unción del Espíritu Santo en tu vida, la presencia del Espíritu Santo que recibes en la adoración que teníamos hace rato. El mover de adoración atrae la presencia de Dios según la Biblia. Si tú te expones a tener una buena tierra, a tener el agua del Espíritu, a tener su palabra, y te expones al sol, que es estar delante de su presencia todo el tiempo. Si tienes tierra, agua y sol, tarde o temprano empezarás a producir frutos de justicia. Esto es un hecho. ¿Qué es lo que produce un manzano? Fíjense nada más la revelación que tenemos acá en esta iglesia. ¿Qué es lo que produce un manzano? Manzanas. ¿Sí? Es algo fuerte, pero es algo que tú puedes esperar. Ahora, es algo tan poderoso, que es algo que cambia nuestras vidas. Quisiera que leyéramos, por favor,
Vamos a leer 2 versículos para terminar. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Auch! Por favor, observe lo que Jesús está enseñando. Porque si vuestra justicia, entre paréntesis, dicaios, si tu inocencia no fuera mayor que los escribas y fariseos, entre paréntesis, que se justificaban a sí mismos con sus obras, ¿sí? Si tu inocencia, si tu justicia no fuera mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Una buena pregunta: ¿qué es lo que te hace entrar al cielo? Wow. Wow. Lo que te hace tener el boleto pagado para entrar a una eternidad con Dios, al pachangón, ¿sí? A estar de fiesta todo el tiempo con Él, es que tú tengas su justicia. ¿Cuándo recibiste esa justicia? Yo la quiero, a mí me interesa, yo quiero eso en mi vida. Déjame decirte, ya la tienes. ¿A qué horas fue eso? ¿Cuándo fue eso? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Por favor, denme su atención en estos versículos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Lo que estamos viendo es un nuevo estado. Dígale a su compañero, un nuevo estado. Ese nuevo estado que hemos recibido de Jesús, ¿sí? No es algo que tú y yo produjimos, es algo que Él nos regaló a través de su gracia. Lo recibimos por gracia. Ahora, ¿cómo tenemos que recibirlo? Con una simple fe. Algo tan sencillo, lo más elemental que puedas entender y hacer, es una simple fe. Fíjese bien lo que el versículo dice. ¿Alguien lo puede leer? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias. Fíjese bien lo que el versículo dice. Utilizamos mucho este versículo para hablarle a la gente de Cristo. Lo que tienes que hacer, mira, repite después de mí: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, te pido que tomes el control de mi vida, sé el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús, amén. ¿Algo parecido a eso usted hizo cuando recibió a Cristo en su corazón? ¿Sí o no? Algo simple. Pero esa simple oración, según este versículo, dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es eso? Esa palabra que usted ve ahí en el Nuevo Testamento es dikaios en griego. Significa que cuando usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, la Biblia dice que en ese momento usted es declarado inocente. Y en ese momento su boleto queda pagado para entrar a la presencia de Dios para siempre. A partir de este momento, por favor, deme toda su atención, porque ese es el meollo. Estamos terminando. Cuando usted recibe esta justicia, este nuevo estado, cuando usted recibe esta nueva condición, nueva posición de autoridad, en ese momento el cielo se abre sobre usted. Lo voy a repetir. En el momento en que usted recibe esta justicia, según la Escritura, usted recibe un cielo abierto. ¿Qué significa eso? Según la ley, Deuteronomio 28:12, ese cielo abierto es para hacer llover sobre todo trabajo de tus manos, para que no tengas que pedir prestado, sino que tú prestes, para que seas cabeza y no cola, para que tú seas nombrado alguien que está sentado en el regazo del dueño, en la silla del dueño. Es una nueva posición de autoridad. Eso es lo que Dios te ha dado a ti a través de la justicia.
escucho a nadie gritar. No hay nada con qué pagar esto. Termino con un versículo. No lo busque, yo lo voy a mencionar, pero es algo que usted debe de entender. Es un versículo que se lo puede llevar de tarea. Medítelo, escúchelo. Pídele al Espíritu Santo que le haga entender. Segunda de Corintios 5:21. Si quiere apuntarlo y leerlo posteriormente. Segunda de Corintios 5:21 es una revelación poderosa de lo que estamos hablando del apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! ¡Wow! Póngase de pie, por favor. Mientras se pone de pie, quiero declarar este último versículo. Al que no conoció pecado, ¿qué significa eso? Jesús nunca pecó. Lo dice la Escritura. Al que nunca conoció qué significaba, qué era pecar, qué era desobedecer. Dios cargó en él nuestro pecado. ¿Para qué? Para que en ese intercambio Él se llevara tu pecado, nuestra transgresión. Y en ese intercambio usted y yo pudiéramos recibir justicia. ¿Para qué? Según dice el apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos declarados justicia de Dios en Él. Wow, gracias Espíritu Santo.